Son adorables. Antes de que empiecen a hacer sus desastres, son adorables, ¿verdad? No tarda mucho en reaccionar el vecino y viene y dice, pero vecino, ¿cómo se compra usted un perro? Si sabe que yo tengo un conejo, ¿no cree que el perro va a atacar a mi conejo y me lo va a matar? Y le dice, no, es un cachorro. No, es inofensivo, es inocente. Es más, yo sé un poco de esto. Creo que van a crecer juntos y van a ser buenos amigos. Bueno, así queda la historia del perro y el conejo. Un fin de semana, la familia del conejo, o sea, la familia que tenía el conejo, deciden irse de vacaciones a la playa. Y se van. El sábado por la mañana están desayunando la familia que tiene el cachorro, el perro, cuando de pronto entra el perro por la puerta trasera con el conejo en el hocico. Un poco de sangre en el hocico, un poco enlodado el conejo, pero está muerto. Y la primera reacción de los dueños del perro es, ¿qué hiciste, perro? Y comienzan a golpear al perro y comienzan a castigar al perro cruelmente y deciden deshacerse del perro. Y lo botan lejos donde no vuelva más. ¿Y ahora qué vamos a hacer? El vecino va a llegar y va a encontrar su conejo muerto. ¿Qué vamos a hacer? Y dicen, bueno, hagamos algo, vamos a bañar al conejo, vamos a limpiarlo, vamos a secarlo con la secadora y vamos a ponerlo en la yarda del vecino como que no pasó nada. Y eso hacen. Bañan al conejo, lo secan un poquito con la secadora y lo ponen allá. El conejo está allá, bello se mira. Parece que está vivo, pero está muerto. Y el domingo por la mañana, porque el sábado por la noche regresaron de sus vacaciones los vecinos. El domingo por la mañana, no tardó mucho cuando el vecino está a la puerta, hablándole a su vecino, vecino, pero para eso se escucharon unos gritos y después el vecino está, vecino, y el vecino abre la puerta despistadamente y dice, ¿qué pasa, vecino? Dice, vecino, no sé qué pasó, pero el conejo de nosotros murió el viernes en la noche antes de irnos a la playa, lo enterramos y ahora apareció ahí como si nada. Estaban asustados, estaban aterrados. El vecino voltea a ver a su esposa, no se rían, hermanos. No se rían. Quiero que capten el mensaje. El perro desesperadamente estuvo buscando a su amigo desde el viernes y no lo encontraba y comenzó a buscarlo por todas partes y no encontraba a su fiel amigo el conejo hasta que por ahí olfateando lo encontró, lo escarbó y lo trajo, lo puso en su hocico y lo trajo a su amo, con la esperanza de que su amo le devolviera la vida a su amigo. Y lo único que obtuvo el perro fue maltrato, fue rechazo. Esto nos deja una gran enseñanza, mis hermanos. Nosotros los humanos tendemos a juzgar muy anticipadamente, sin saber qué fue lo que pasó. El perro, el héroe de esta historia, pero también la víctima de esta historia, nos enseña una gran lección. La fidelidad por los amigos. ¿Por qué quería introducir el mensaje de esta manera? Yo esperaba que ustedes se conmovieran y no se rieran de la situación del conejo, porque aunque es un conejo, quiero pensar que se rieron del monstruo del vecino, ¿verdad? Y no del conejo. Pero mis hermanos, el punto es que estamos llenos en este mundo de cosas imperfectas que no son de nuestro agrado. Estamos llenos también de personas imperfectas que no son de nuestro agrado.
Pero eso no lo podemos cambiar. No lo podemos cambiar porque eso es lo que somos. Una humanidad imperfecta, capaz de lastimar a su prójimo sin ningún temor. Jesús dijo, vosotros sois mis amigos. ¿Quién estableció la amistad? Jesús dijo, vosotros sois mis amigos. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo de su amo. Pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todas las cosas que provienen de mi Padre. ¿No os elegisteis vosotros a mí? Ustedes no me escogieron a mí. Yo los escogí a ustedes para que seáis mis amigos. La amistad, mis hermanos, va mucho más allá que un simple vínculo de compañerismo. La amistad, hermanos, es amor en práctica, amor en acción. No podemos cambiar porque somos una creación imperfecta. Pero sí podemos cambiar, diga conmigo, pero sí podemos cambiar nuestra actitud de ver las cosas, nuestra actitud de juzgar las cosas y a los demás, diga conmigo. Eso sí lo podemos cambiar. Voltea al que está a su lado, dígale, I love you, dígale, te amo. No le diga a nadie que lo ama si no lo ama, porque eso duele más que una cuchillada. Filipenses capítulo 3, el apóstol Pablo habla acerca de la perfección y yo he titulado este sermón En camino a la perfección. Vamos a hablar acerca de la aceptación, vamos a hablar acerca de la perfección. Diga conmigo, otra vez, pastor. Dígalo. Otra vez, pastor. Pablo habla acerca de la perfección y comienza diciendo de esta manera en el capítulo 3. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Ustedes digan amén. Gozaos en el Señor. Dice Pablo, a mí no me es molesto escribirles las mismas cosas. A mí tampoco me es molesto predicarles las mismas cosas, porque yo sé que es por su bien, porque es para nuestro bien. Y dice Pablo en el versículo 12, después de hacer una introducción, después de hablar acerca de sus padecimientos, dice Pablo, no que yo lo haya alcanzado ya, ni que sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago. Diga conmigo, pero una cosa hago. Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, diga conmigo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Padre, gracias por esta bella porción de tu palabra. Enséñanos, Padre, a amar, enséñanos a aceptar, enséñanos a perdonar. Ayúdanos, Padre, a perfeccionar, Señor, estos vínculos, Señor, estos atributos en nuestras vidas, a ponerlos en práctica. Te damos gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Todos aquí saben, ¿verdad?, que la base de una relación es la comunicación. La base de una relación es la comunicación. Ahora, eso es cuando ya hay una relación. Cuando ya hay una relación, lo más importante es la comunicación. Bueno, de ahí vienen otros factores como la fidelidad, pero lo más importante es la comunicación. Ahora, el problema es cómo establecemos una relación. Lo más importante en una relación o la base de una relación es la aceptación. Tenemos que aceptar a esa persona para poder establecer una relación y después la comunicación es la que nos va a mantener unidos, ¿verdad? Ahora, el problema, ahí es donde está el problema de nosotros.
El problema de nosotros siempre ha sido aceptación. Por eso quería que los jóvenes se quedaran, porque los jóvenes experimentan mucho el rechazo o la aceptación. En su mayoría los jóvenes piensan que los demás jóvenes no los aceptan, pero también hay jóvenes que experimentan o que practican la inaceptación o no aceptan a otras personas. Pero eso es en toda la humanidad. Tenemos problemas de aceptación, especialmente si las personas con las que queremos establecer una relación no son como nosotros. Ese es el segundo problema que tenemos, porque no tenemos un solo problema, tenemos muchos. El problema es que muchas veces nosotros creemos que somos mejores que los demás. Y entonces eso causa una fricción, eso no permite que haya una relación. Cristo Jesús estableció una relación de amistad con nosotros, una relación de amistad eterna, no por un rato, no mientras Él estaba aquí, no mientras estamos aquí en esta congregación, sino una relación eterna. Y lo hizo a través de un pacto, un nuevo pacto, a través de su sangre. Él estableció una relación de amistad con nosotros. Cuando ya existe una relación, necesitamos tener comunicación, pero para poder establecer esa relación necesitamos aceptación. Pablo o Saulo, después llamado Pablo, estableció una relación con Dios cuando él no tenía conocimiento, bueno, sí tenía conocimiento de Dios, pero él estaba en contra del cristianismo y en el camino a Damasco, porque él era un perseguidor de la iglesia, él tiene un encuentro con Cristo y establece una relación con Cristo que cambia su vida, cambia el rumbo que él llevaba, cambia su manera de pensar y de vivir. Y ahora es el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, un hombre de Dios entregado y que todo lo que él hizo lo estima como basura. Pablo entiende acerca de las relaciones. Él ha establecido una relación formal con Dios y no está jugando. Pablo es un hombre entregado a Dios. Y ahora él está exhortando a las iglesias, en este caso a la iglesia de Filipo, le está diciendo: hermanos, por favor, no es que yo sea mejor que ustedes, no es que yo sea perfecto, no es que yo he llegado a la plenitud. Pero hermanos, esa es la meta, hacia allá vamos. Dios quiere que seamos perfectos. ¿Ustedes creen que Pablo era perfecto? Saben, era un gran hombre Pablo, ejemplar, era un hombre como ejemplo a seguir. Era un hombre entregado, era un hombre extraordinario. ¿Pero Pablo era perfecto? No, en su humanidad no lo era. Pero en Cristo él era perfecto. Él entendía bien, perfectamente. Dice: no me siento perfecto. No siento que yo he alcanzado esa plenitud, pero sigo a la meta, prosigo a la meta. Pablo son 4 capítulos en Filipenses donde Pablo está exhortando a la iglesia a que se comporten, a que tengan una conducta apropiada, adecuada. ¿Qué dije, hermanos? Aceptación. Necesitamos aceptación los unos con los otros. De nada sirve, mis hermanos, hacer algo y hacerlo bien si vamos a juzgar o vamos a criticar el poco y el pobre trabajo de los demás. Dice Pablo: hay que estimar a los demás como superiores a nosotros. ¿Saben qué significa eso, mis hermanos? Significa humillación. Muchos de ustedes, muchos de nosotros, que Dios nos ha dado la capacidad o nos ha dado el privilegio o tenemos cierta superioridad, debemos de usar bien esa superioridad. Y la mejor manera, la más grandiosa del hombre, es humillándose. Así es que, mis hermanos, Pablo le está diciendo a la iglesia: hermanos, estimen a otros como superiores a ustedes. No importa si ustedes son mejores o saben hacer más cosas que los otros. Hay que estimar a los demás como superiores a uno. Eso se llama humildad, eso se llama menguar, eso se llama hacerse menos para que otros sobresalgan. Dice el Señor que Él exalta a los humildes, pero dice que Él humilla a los que se exaltan.
Tenemos que tener mucho cuidado, mis hermanos, en cómo actuamos. Pero ¿cómo le hago, pastor, diga, para poner en práctica la aceptación con otros? ¿Se ha preguntado usted cómo hacerle? Porque muchas veces tenemos las intenciones de hacer cosas buenas, tenemos la intención de amar, pero no sabemos cómo amar, no sabemos cómo actuar, no sabemos cómo empezar una relación. ¿Cómo le hago, pastor? Todo comienza por Cristo. Si Cristo no está en tu corazón, no vas a poder hacer nada. Esa es la primera regla. Necesitas a Cristo en tu corazón, porque Él es el que nosotros va a producir. Él es el que nosotros va a producir el deseo de querer hacer cosas buenas. No es como que yo tengo la habilidad de hacer cosas buenas, pero Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces, mis hermanos, si está Cristo de por medio, que eso es la base principal, dice Pablo a los Corintios, aquí Pablo está aconsejando a otra iglesia de Corintios, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Es Él quien hace nuevas todas las cosas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Él hace nuevas todas las cosas. Nosotros no podemos hacer nada sin Cristo. Lo único que sabemos hacer es maltratar, es juzgar, como aquel hombre que juzgó al pobre perro sin saber qué era lo que estaba pasando. Ese es un hombre, esa es una persona sin Dios. Lo único que sabe es juzgar, maltratar, maldecir, rechazar. Pero Dios nos ha recreado. Dios nos ha vuelto a la vida para que amemos, para que perdonemos, para que expresemos nuestros sentimientos, para que expresemos amor, para que expresemos aceptación en cuanto a las demás personas. Mientras nosotros no aceptemos a las personas, el problema es que nosotros queremos que las personas sean como nosotros. No podemos ser como los demás. Cada uno de nosotros es diferente. Nosotros tenemos que aceptar a las personas tal y como son para poder ejercer, para poder practicar el amor de Cristo. Entonces, si lo primero y lo principal es Cristo, bueno, entonces, ¿qué sería lo segundo? ¿Qué es el segundo paso? Porque estamos teniendo dificultades con la aceptación y hasta con el perdón. Eso es contradictorio de nuestra nueva naturaleza como creyentes. ¿Cuántos dicen amén? Bueno, lo segundo es que debemos de poner en práctica lo que Cristo nos enseña. ¿Qué dije, mis hermanos? Poner en práctica lo que Cristo nos enseña. Esto nos lleva a otro problema. O mejor dicho, esto nos lleva a entender la necesidad que tenemos como creyentes de conocer más a Cristo. No vamos a poder conocer a Cristo a través de las redes sociales, ni a través de la televisión, ni a través de nada, sino es a través de una relación con Él, a través de la palabra. Dice San Juan 5:39, escudriñen las escrituras porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. La necesidad de conocer a Cristo, de saber quién es Cristo, cómo es Cristo, es muy importante. Yo siempre he dicho, el cristiano ha descuidado su relación con Dios. Sí, vienen a la iglesia, pero ¿dependen del alimento espiritual de cada domingo o del miércoles? No, ¿verdad que no? No creo que ustedes coman una vez a la semana. No, comen 3 veces cada día. Y la vida espiritual es lo mismo. Si nosotros alimentamos el espíritu, ¿cómo vamos a conocer a Dios si no tenemos una relación con Dios? En una relación con Dios a través de la escritura, una relación con Dios a través de la iglesia. ¿Y la iglesia como para qué? Pues en la iglesia ponemos en práctica, y ahí es donde ponemos en práctica la aceptación, ahí es donde ponemos en práctica todos los demás dones que Dios nos ha dado, que ha compartido con nosotros.
Entonces necesitamos conocer más a Cristo. Cuando nosotros conocemos a Cristo, surge en nosotros un enamoramiento espiritual. Sabiendo lo que Dios hizo por nosotros, comienza a surgir en nosotros un enamoramiento. Esa es naturalmente la reacción de una persona que llega al encuentro con Cristo. Es decir, no podemos tener un encuentro con Cristo y seguir como antes. Tiene que surgir una diferencia, tiene que surgir un efecto a ese encuentro con Dios. La gente comienza a pensar diferente, a actuar diferente. Tenemos que aprender a conocer a Cristo. Tenemos que aprender a buscar más a Cristo. Porque para poder aceptar a las personas, necesitamos poner en práctica, primero la comprensión y después la tolerancia. Para eso es la iglesia. La iglesia es para poner en práctica la comprensión y la tolerancia. Debemos de ser más comprensibles con las personas y debemos de ser más tolerantes con las personas. No dije que debemos de tolerar su pecado, dije que debemos de ser tolerantes ante sus debilidades y ante sus defectos. Esa es la barrera que nosotros tenemos de la aceptación. No aceptamos a las personas porque tienen algo que no nos agrada. La pregunta sería esta. Posiblemente algunos de nosotros hemos tenido dificultades con la aceptación y con el perdón. La pregunta sería esta. Y muchas veces tienes razón, muchas veces las personas no merecen tu perdón o tu aceptación. También estoy de acuerdo, yo puedo abogar por ti y decir, es verdad, no lo merecen. Pero la pregunta sería esta. ¿Tú sí mereces la aceptación? ¿Tú sí mereces el perdón? ¿Tú sí mereciste que Dios te perdonara, pero tú no puedes perdonar a tu prójimo? Aceptación y tolerancia, mis hermanos. Tenemos que aprender a tolerarnos, a soportarnos. Ay, pero es que el hermano o la hermana es insoportable. La tolerancia, mis hermanos, y la comprensión, la misericordia, el amor, el perdón, son atributos que Dios comparte con nosotros. Pero si no los ponemos en práctica, de nada sirve que los sepamos. Debemos de ser tolerantes y comprensivos con las personas. No todos pueden ser como yo. Diga conmigo, no todos pueden ser como yo. Pablo era un hombre extraordinario, Pablo era un hombre ejemplar, pero no era mejor que Cristo. La meta es ser como Cristo. Pablo sabía y entendía esto. Él no era perfecto. Es más, al lado de Pablo nosotros la tenemos hecha. Al lado de Pablo nuestras circunstancias son insignificantes. Porque Pablo, el gran Pablo, todas las frases más poderosas que él expresó, las expresó en la prueba y en la lucha. Las expresó estando en la cárcel, sin ninguna esperanza de salir. La única esperanza de Pablo era morir. Y él decía que la muerte era ganancia para él. Decía, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así es que ya sea que viva o ya sea que muera, soy del Señor. Esa es la actitud que se necesita como creyentes. No es malo ser perfecto. Lo malo es que no se puede ser perfecto. No es lo mismo ser perfecto que ser perfeccionista.
El perfeccionista quiere que todo se mire perfecto, pero el perfecto no tiene fallas. El perfecto no se equivoca. Hermanos, ¿quién no se equivoca? ¿Quién no falla? Y allá atrás se paró un hermano y levantó la mano y dijo, yo soy perfecto. Y el predicador dijo, ¿cómo así, hermano? ¿Cómo que tú eres perfecto? Sí, así me llamaron. Cuando yo nací me pusieron, soy el hermano perfecto. ¿Saben ustedes que hay el nombre de perfecto, verdad? Solamente la vieja escuela se ríe porque solamente ellos saben. Los nombres de hoy en día pues ya son diferentes, pero el hermano se llamaba perfecto. Hermanos, nadie es perfecto, pero esa es la meta, ser perfectos, ser como Cristo. Eso es lo que Dios demanda de nosotros. ¿Usted cree que los 80, 90 o 100 años que Dios le dio aquí nomás se los dio para que anduviera aquí haciendo travesuras? No, se lo dio para que practique la santidad, para que practique la eternidad, para que practique las cosas buenas, para cuando esté en la presencia de Dios no tenga necesidad de nada de lo que es de este mundo. Filipenses 1:6, Pablo dice, estoy convencido, estoy seguro. No había duda en Pablo que el que comenzó en nosotros, que el que comenzó en mí la buena obra, la perfeccionará hasta el día del Señor. Es decir, podemos luchar en contra de todo eso y tratar de ser perfectos, pero más sin embargo Dios nos perfeccionará en el día del Señor. Dios puede perfeccionar lo perfecto. ¿Para qué? Vosotros somos perfectos espiritualmente porque Cristo nos ha comprado con su sangre, pero somos una creación imperfecta, con muchos defectos, con muchas debilidades. Y ahí es donde entra la aceptación, ahí es donde entra la comprensión, ahí es donde entra la tolerancia. Saben, yo tuve una experiencia hace muchos años y la hermana Salud también la tuvo y algunos de ustedes la tuvieron, cuando personas que predicaban y enseñaban acerca del amor y del perdón, y yo siempre he guardado esta frase, la hice popular, la hice mía. Cuando tuvieron la oportunidad de poner en práctica el amor y el perdón, no pudieron. No pudieron. ¿Por qué? No sé por qué no podrían. Pero dice Pablo que Cristo es el que produce en nosotros esas cosas. Es decir, si no hay perdón, si no hay aceptación, significa que no está Cristo. Porque Él es el que nosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Llámese perdón, llámese cariño, llámese respeto, llámese comprensión, llámese aceptación. Dios es el que produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Hermanos, comprensión, tolerancia, misericordia, perdón, amor, pónganlos en práctica. No los tenga ahí como dones en reposo, póngalos en práctica. Escuché por ahí que alguien tiene inquietudes acerca de los dones espirituales. Yo creo que quieren hablar en lenguas. Mis hermanos, aquí hay dones para poner en práctica. Pablo dice, ahí está la ciencia, ahí está la lengua, ahí está el conocimiento, pero si no tengo amor de nada sirve. Dice el Señor, todo eso acabará, pero el amor no va a acabar. Así es que mis hermanos, ¿quiere poner en práctica un don espiritual? Aquí está, mis hermanos, el amor, el perdón, la misericordia, la gracia, la comprensión. Esos son los dones espirituales que Pablo o que Dios quiere que pongamos en práctica. ¿Quiere mover montañas? Necesita una máquina gigante que escarbe y la mueva y la avienta porque no la va a poder mover con su fe. Dios nos llamó para mover montañas. Dios no nos llamó para abrir los mares. Dios no nos llamó para hacer cosas sobrenaturales. Dios nos llamó para amar. Eso es todo lo que Dios quiere de nosotros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros de la misma manera como yo os he amado a ustedes. ¿Es eso algo tan difícil para nosotros? Sí, lo es, pero para Él nada es imposible. Él es el que nosotros produce el querer como el hacer, el amar, el perdonar por su buena voluntad.
Apenas terminó la Semana Mayor. Apenas terminó la Semana Santa. Y todo el mundo estaba predicando unos días antes acerca de las 7 frases que Jesús mencionó en el Calvario, en el caminar hacia la cruz. Y la primera frase, la frase más poderosa, la frase más grande que se ha dicho en toda la historia de nuestra existencia, la dijo un hombre en una cruz, clavado, herido, lastimado, golpeado, insultado, avergonzado, desangrado. Y es: perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Esa frase cambió el rumbo de nuestro destino. Esa frase cambió todo lo que existía en este mundo. Perdónalo, Señor, no saben lo que hacen. Ahora, cada que usted tenga la dificultad perdonando, cada que usted tenga dificultad aceptando, acuérdese de este hombre. Ustedes miran la crucificación de Cristo como algo insignificante, porque miran ese muñequito colgado ahí, bien maquillado, con sus labios rojos así, moribundo, pero no es nada comparado a lo que ustedes creen y se imaginan. ¿Recuerdan la predicación de Easter que tuvimos, o mejor dicho, de la muerte, de la crucificación de Cristo? Cristo fue pasado por una tortura, por flagelación, donde primero tenía que desangrarse, primero tenía que sufrir, primero tenía que ser insultado, primero tenía que ser expuesto en vergüenza ante todos, desnudo, golpeado, antes de que Él muriera. Tenían calculado cada uno de los golpes para que Él no muriera, es más, que ni se desmayara, que Él sufriera cada segundo de lo que estaba siendo torturado, antes de que muriera. ¿Y ustedes creen que Cristo Jesús tenía una caparazón como la de las tortugas ninja y que no le dolió nada? Él sufrió por nosotros. Él vivió en carne propia la culpa, el castigo que usted y yo merecíamos. ¿Por qué lo hizo? ¿Ustedes creen que amor, esa palabrita de que son 5 letras, ustedes creen que el amor es lo que nosotros entendemos? Me rascas, te rasco, me cuidas, te cuido, te amo, me amas. Pero si haces lo contrario, yo también hago lo contrario. Ese es el amor que nosotros conocemos, el amor que tiene límites. Si tú me haces algo que no es de mi agrado, ese amor se acaba y se convierte en odio. ¿Sí o no? Pero el amor de Dios es un amor perfecto. Es un amor único, diferente a lo que usted ha experimentado. Así es que solamente los que han experimentado el verdadero amor de Dios, solamente los que han experimentado el perdón, pueden perdonar y pueden amar. Escuché muy pocos amenes. ¿Están conmovidos todavía por el conejo? ¿O están entendiendo el mensaje? Mis hermanos, tengo una carga en mis hombros tan grande que me aflige cada día. Y cuando yo volteo a la cruz y miro ese cuadro de Jesús cargando un madero enorme y llevando por toda la calle, desnudo, y ante un bullicio tremendo de gente burlándose de él, y después los suben a un tronco, y ahí muere Jesús. Estando ahí, hermanos, después de un par de horas de caminata y otro par de horas de tormento, él dice, él escucha que ellos están gritando. Él escucha que todos están gritando, crucifíquenle, que muera. Los sacerdotes dicen que que su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Tremenda maldición que se están llevando. Y luego Jesús dice,
Dicen, oye, escúchenlo. Jesús dice esta frase, Elim, Elim, lama sabactani, que significa, Señor, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has... parece que Cristo sintió la soledad en ese momento. Yo creo que ninguno de sus discípulos estaban ahí, excepto su madre, que lo estaba mirando morir lentamente. Y todos los discípulos estaban escondidos porque tenían miedo. Y se sintió Jesús solo y dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Y luego dijeron, hoy está hablándole a Elías. ¿Quieren que Elías, quieren que Elías lo baje? Estaban burlándose de él, de su agonía. Y Jesús dice, Padre, aquí está Jesús aplacando la ira de Dios. Dice, Padre, perdónalos. No saben lo que hacen. Ciertamente no sabían lo que hacían. Estaban crucificando al Hijo de Dios. Hermanos, esa es la razón de que nosotros estamos aquí. Hermano, esa es la razón de que tú tengas el título de cristiano o hijo de Dios. Por favor, no le faltes al respeto a ese título. Si vas a ser cristiano, tienes que ser un imitador de Cristo. Si no vas a imitar a Cristo, estás perdiendo tu tiempo. Debes de ir a otro lugar en donde no tengas que hacer eso. Porque pisotear la sangre de Cristo es peor que haberla derramado. Estoy convencido. Diga conmigo, estoy convencido. Estoy seguro. Hermanos, ¿está convencido? ¿Tiene convicción sobre eso o está dudando? Estoy convencido de que aquel que comenzó en mí la obra la perfeccionará en el día del Señor. Ya estoy terminando. Debo de sacudirme. Espérenme. Hermanos, tenemos que ponerle seriedad y atención a nuestra vida espiritual. Es una necesidad, hermanos, es una alerta, es una emergencia. Pablo dice, atiendan la salvación. Ocúpense de su salvación con temor y con temblor. No dice que busquen su salvación, porque la salvación ya la tenemos en Cristo. Dice, ocúpese de su salvación con temor y con temblor. Hay una gran necesidad en las iglesias. Es irónico que se le esté predicando a la iglesia del arrepentimiento, pero Pablo dijo, no me canso de escribirle las mismas cosas, no me canso de predicarle las mismas cosas, porque sé que lo toman como lo que es, la palabra de Dios, el mensaje de Dios, la gran necesidad de arrepentimiento en las iglesias es una realidad, no es una broma, es una realidad. No seas cristiano florero, decía Pastor Vázquez. ¿Cuáles son esos, pastor? Pues los que nomás están de adorno, decía. No seas cristiano florero. Los cristianos floreros son los que nomás están de adorno en la iglesia. Debemos de ser cristianos prácticos. ¿Cristianos qué dije, hermanos? Prácticos. Debemos de ser cristianos en acción. ¿Qué dije, hermanos? En acción, accionar. Debemos de ser cristianos genuinos. ¿Sabe qué es genuino? De verdad. Debemos de ser cristianos íntegros. ¿Sabe usted qué es íntegro? Es el pan que está hecho de harina pura, no de otras cosas. Debemos de ser íntegros. Debemos de ser personas que no solamente oímos la palabra de Dios, pero hacemos la palabra de Dios. Oidores y hacedores de la palabra, dice Pablo.
Debemos de oír la palabra y poner en práctica la palabra. Eso es el verdadero cristianismo. Eso es alabanza y eso es gloria a Dios. Eso es adoración, vivir una vida en integridad, alabando a Dios en todo lo que hagamos, en todo lo que digamos y en todo lo que pensemos. Acepten a las personas tal y como son, me dijo el pastor Luna hace muchos años. Alex, tú tienes un gran problema, me dijo, y es aceptación. Tienes que aprender a aceptar a las personas tal y como son, y el día que tú aprendas a aceptar a las personas se te terminan tus problemas. Y fue duro, pero era una verdad que yo necesitaba experimentar, aceptación. Estimemos a otros como superiores a nosotros. ¿Sabe cómo se llama eso? Humildad, eso se llama humildad, mansedumbre. Ya voy a terminar. ¿Cuántas veces lo he dicho? 2, a la tercera que digas que ya voy a terminar. Así somos los predicadores. Yo no sé, mis hermanos, si ustedes verdaderamente tengan problemas de aceptación o de perdón. Pero si ustedes tienen problemas de perdón o de aceptación, déjeme decirle que tienen un problema muy serio en su vida. Muy serio. No es cualquier problema, es un problema muy serio. El que estemos acá indocumentados no se compara con nada con este problema. Y eso es que Donald Trump anda atrás de nosotros. Y usted dirá, pastor, no puedo, no es el tiempo, diga usted. Cada que usted se enfrente a esta situación, acuérdese de aquel hombre que dijo, perdónalos. No saben lo que hacen. Para el mundo, hermanos, para la sociedad inconversa, el perdón es una opción. Si quieren pueden perdonar y si no, no. Tienen todo su derecho, de hecho, de pagar, de hacerle pagar con la misma moneda, decimos nosotros. Pero con nosotros no. Nosotros no tenemos esa opción. Nosotros tenemos que perdonar y aceptar. Dice el Señor, por sus frutos los conoceré. ¿No es acaso el perdón un fruto del Espíritu Santo? Dice el Señor, por sus frutos los conoceré. Si usted maldice, si usted juzga, si usted critica, si usted maltrata, si usted roba, si usted miente, por favor no diga que es cristiano. Porque dicen, por esa gente nos señalan. Por aquellos que dicen, soy cristiano, y toman el nombre de Dios en vano y su conducta es inapropiada de un cristiano. Si usted hace estas cosas, no diga que es cristiano, mejor diga que no es nada. Hoy sí termino con esto. La única vez que Jesús habló de perfección, y lo digo porque muchas veces nosotros creemos ser perfectos. ¿Sabe? Usted puede tener un cuerpo perfecto, pero tener una mente o una lengua como de serpiente. O usted puede tener una mente brillante y ser perfecto, pero tener un corazón podrido. La única vez que Jesús habló de perfección, en Mateo 5, cuando dijo, sed perfectos como mi Padre es perfecto. ¿Saben de qué estaba hablando Jesús?
¿Saben ustedes de qué estaba hablando Jesús cuando dijo, sed perfectos como mi Padre es perfecto? Estaba hablando del amor hacia los enemigos. Es decir, ¿qué valor tiene el que tú ames al que te ama? O no es que no tenga valor, pero tiene más valor el que ames a aquellos que te hacen daño, como lo hizo nuestro Señor Jesús. Por eso Dios demanda que seamos imitadores de Cristo. Porque aun cuando estuvo frente a la prueba, no abrió su boca, no se defendió. Le preguntaban y le decían a Jesús, defiéndete, di algo, ¿cómo quieres que yo te salve si tú no dices nada? Y él no abrió su boca. ¿Eres tú el Hijo de Dios? De eso lo acusaban, de blasfemia. Y solamente dijo, tú lo has dicho. Hay una frase que dice, te defiendes mejor callado. Yo me defiendo mejor callado. Porque si hablo, créanmelo, voy a empezar a hablar en lenguas. Y no quieren oírme hablar en lenguas. Pónganse en pie. Filipenses capítulo 3, ahí donde estamos, les voy a leer la mayor parte de ese capítulo. Y con eso vamos a terminar. Filipenses capítulo 3, versículos 14 en adelante. Dice Pablo, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, dice Pablo, ¿sabe por qué Pablo dice que somos perfectos? Porque en Cristo hay perfección. Como Cristo es perfecto, en Él somos perfectos. Pablo era un imitador de Cristo. Él llegó a decir, imítenme a mí, hermanos. ¿No quieren imitar a Cristo? Imítenme a mí. ¿Saben por qué? Porque él imitaba a Cristo. Él sabía que lo que decía tenía peso, pero él respaldaba lo que decía. Así que todos los que somos perfectos, digan amén, esto mismo sintamos. Y si sentimos otra cosa, también el Señor nos la revelará. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen, el ejemplo que tenéis de vosotros. Porque por ahí andan algunos de los cuales yo dije muchas veces, y ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Que son qué, hermanos? Enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyos dioses es el vientre y cuya gloria es su vergüenza. Que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía no está en la tierra. No pensemos en lo terrenal. Pablo dijo, pongan la mirada en las cosas de arriba, no en la tierra. Porque nuestra ciudadanía está en los cielos, en donde también nos espera el Salvador, el Señor Jesucristo. Digan amén. El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual pueden también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué extraordinario mensaje. La meta es ser como Cristo. Y Él perfeccionará la obra que comenzó en usted. Enemigos de la cruz son aquellos que rechazan el sacrificio de Cristo. Son aquellos que hacen lo contrario de lo que Dios manda. Son aquellos que saben hacer lo bueno, pero hacen lo contrario. Aquellos que oyen la palabra, pero no viven la palabra. Solamente la oyen.
le tengo buenas noticias. Me gusta cómo Pablo es. Pablo regaña a la iglesia sin ningún temor y después la consuela. Pablo exhorta a la iglesia duramente y después la consuela. Hay esperanza, mis hermanos. Dice el Señor, procedan al arrepentimiento. Sin arrepentimiento no hay perdón. Yo conozco tus obras, eres buena persona, vienes a la iglesia, atiendes a todos los servicios, pero tengo unas cosas contra ti. Has olvidado tu primer amor. Mira dónde caíste, mira dónde fallaste y arrepiéntete. Y yo, dice el Señor, te perdonaré. Hoy es el día del arrepentimiento. No es mañana, porque mañana ni siquiera sabemos si vamos a estar aquí. Pero digan como Pablo, el morir es ganancia. Si me muero, me voy con el Señor. Si vivo, vivo para el Señor. Dignamente para Él. Señor mi Dios, cierren sus ojos todos. Quiero darte gracias, Padre, por este mensaje, por esta palabra, mi Dios, porque ha sido dura, pero tu palabra, mi Dios, es tu palabra, y en ella no hay negociación, en ella solo hay verdad, mi Dios. Padre, te pido perdón si he dicho alguna palabra, mi Dios, mal, porque creo que toda la palabra, mi Dios, fue inspirada por ti, útil para enseñar, para redarguir y para corregir, y para la edificación de tu iglesia. Tú sabes y conoces mi corazón, la intención que yo tengo como pastor. Señor mi Dios, te pido perdón como quiera que sea, pero también te doy gracias, Padre, por todo lo que has hecho, por todo lo que estás haciendo y por todo lo que harás.